Ok, ¿se me escucha bien, César? Sí, sí se escucha. Gracias. En principio, las disculpas de este caso, el domingo hemos tenido unos temas técnicos que fallaron. Bueno, siempre estamos así con la tecnología, ¿no? A veces se pone imprevisible, pero eh, menos mal hemos tenido ahora la oportunidad de recuperar en este tiempo que vamos a compartir la presentación. Voy a presentarles el tema de manejo forestal comunitario maderable, ¿no? En esencia, el tema de cómo se gestiona los recursos forestales maderables, ¿no? A partir del manejo forestal comunitario. Ahí voy a pedirles, por favor, su participación. No duden en cualquier momento poder escribir o comentar o de repente algunas experiencias también que ustedes tienen podrían comentar. Pero la idea es que en esta sesión ustedes un poco puedan interiorizar cómo es que en la práctica se realiza el manejo forestal comunitario maderable, ¿ya? La idea no es que ustedes sean especialistas, pero en principio sí es importante que tomen conocimiento sobre cuestiones puntuales, cuestiones prácticas que se dan en el día a día, desde la planificación, la gestión de los derechos, el aprovechamiento, la transformación, el transporte y comercio que conlleva este negocio, si se quiere decir, que es el tema de la madera, pero visto desde el punto de vista del manejo forestal comunitario. En ese sentido, el primer capítulo trata justamente de la formulación del documento de gestión. Ojo, el documento de gestión es el plan de manejo forestal, ¿no? Como ustedes saben, en las anteriores sesiones se comentó sobre este aspecto y el punto medular o el aspecto medular en el aprovechamiento maderable, en la gestión del manejo forestal comunitario, es el plan de manejo, ¿no? El plan de manejo es el documento que orienta las actividades y que permite su implementación de la forma más adecuada a efectos de buscar la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, para la gestión o para la planificación, se tiene en cuenta 4 aspectos, ¿ya? Estos son los aspectos claves y que ustedes, cuando ya les toque el ejercicio en campo, tienen que identificarlos y tienen que materializarlos, ¿ya? De tal forma que puedan hacer una acción más ordenada en la implementación, en el ejercicio del manejo forestal comunitario, ¿no? Estos aspectos a tener en cuenta son 4 principalmente para el inicio de la, de la formulación del documento de gestión. Primero está el tema de la asamblea comunal, ¿no? En la asamblea comunal vamos a ver la participación en sí de toda la comunidad, ¿no? En esta asamblea se toman las decisiones, etcétera, etcétera. Después el punto 2 es ya precisamente la planificación forestal, cómo es que se planifica el manejo. El punto 3 está relacionado al censo forestal. Lo hemos mencionado, ¿se acuerdan? El tema del censo, del inventario forestal. Ya. Entonces el punto 3 está
abocado al censo forestal. Y el punto 4 de este primer capítulo vamos a ver la formulación de la declaración de manejo. Ojo que cuando hablamos de plan de manejo estamos hablando de la planificación a alta escala, que es con plan general de manejo forestal y plan operativo, de la planificación a mediana escala, que es con el plan de manejo forestal intermedio, y la planificación más simplificada o a baja escala es a través de la declaración de manejo, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver cómo es que se hace toda esa gestión a través de una declaración de manejo. En la asamblea comunal, como ustedes ya recordarán, consiste en que los miembros de la comunidad tratan los asuntos relevantes, ¿no? Que va a conducir al ejercicio de los derechos de la comunidad. En este caso, para el tema de la implementación de manejo forestal comunitario, ¿no? Uno de los aspectos que se toma en cuenta en la asamblea comunal justamente es lo relacionado al manejo forestal comunitario maderable en sus bosques, ¿no? En este caso, el tema del aprovechamiento de madera. Y la asamblea comunal se realiza para que la comunidad interiorice en principio esta actividad que va a realizar y desde luego establezca el compromiso para que se lleven a cabo las actividades de manejo forestal comunitario maderable. Ese es uno de los aspectos a tomar en cuenta en la asamblea comunal. Cuando ustedes vayan a las comunidades, a priori, no se puede hablar del tema de manejo forestal comunitario, de aprovechamiento, etcétera. En la asamblea comunal lo que hay que buscar es hacer entender a la comunidad de qué es lo que se trata en el manejo forestal comunitario, qué implica hacer un plan de manejo, qué implica el ejercicio del aprovechamiento de la madera, ¿no? Cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes, los derechos que trae a consecuencia de esta modalidad, de este título habilitante. Y a partir de eso, lo que se debe buscar es que la comunidad en sí se comprometa a implementar de la forma más adecuada el manejo forestal comunitario, respetando, por ejemplo, las especies que van a aprovechar, los volúmenes que se van a aprovechar, las actividades que están permitidas dentro del área de manejo forestal comunitario, las actividades de conservación que se van a identificar, la zonificación de las áreas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos compromisos eh, surten efecto a partir de que la propia comunidad pueda entender de lo que significa el manejo forestal comunitario y lo que significa realizar el aprovechamiento. En este caso, el aprovechamiento maderable, ¿por qué? Porque es uno de los recursos que más común que tienen las comunidades en sus intervenciones en bosque, ¿no? O sea, si ustedes miran reportes de permisos a comunidades, ¿no? Campesinas y nativas, en la selva sobre todo, la región amazónica, la mayoría ha implementado el manejo forestal comunitario a partir del aprovechamiento maderable, ¿no? Entonces, como quiera que el aprovechamiento maderable genera un poco más impacto, ¿no? A pesar de que en este caso estamos viendo a, a través de un nivel bajo, ¿no? Sin embargo, trae consecuencias si es que se realiza de forma adecuada o si es que de repente se realiza de forma inadecuada, de repente solamente se utilizan los documentos para probablemente parar madera de origen ilegal, ¿no? Entonces, es ahí que radica la importancia y que en la mayoría de las casas, las comunidades de la selva, como ya mencioné, el manejo forestal comunitario está centrado principalmente al aprovechamiento de madera, ¿no?
El punto 2, cuando hablamos de planificación forestal, es que eh, se analizan las estrategias y los procedimientos de cómo se va a realizar el aprovechamiento. Es decir, que hay una especie de interiorización también de cuáles van a ser las medidas para que se implemente ya el aprovechamiento en el campo, ¿no? Entonces, ahí la planificación, por ejemplo, cuando se hace planificación, se mira inicialmente qué especies pueden aprovecharse, ¿no? Cómo se va a hacer el aprovechamiento, si de repente va a haber ahí el tema de intervención de terceros, si por ahí van a buscar un acompañamiento de alguna entidad pública, de alguna cooperación, de alguna ONG, o de repente ya tienen un contrato con un tercero, etcétera, etcétera. Entonces, esas medidas de cómo van a intervenir justamente tienen que tocarlas en esta etapa, ¿no? De planificación forestal. Y la planificación forestal, lógicamente, que tiene que darse después de la asamblea comunal, porque la asamblea es una especie de luz verde que se da para que se continúe con la gestión. Entonces, la planificación viene después de esto y ahí se elaboran estrategias que permiten, pues, realizar un buen aprovechamiento, ¿no? Lógicamente, cuando uno hace planificación, en este caso del manejo forestal comunitario, tiene que eh, desarrollarlo en función también a tiempos, ¿no? Y en función a periodos, ¿no? Entonces ahí vas a ver, por ejemplo, cuando se hace la planificación, pues en qué etapas, por ejemplo, se va a hacer el censo forestal. Después, en qué periodo se va a hacer la gestión y en qué periodo se va a hacer el aprovechamiento en sí, ¿no? El aprovechamiento, sacar la madera del bosque, cómo se van a hacer los caminos, etcétera, etcétera. Entonces, desde la entrada, ya en la gestión del manejo forestal comunitario, la planificación es es un aspecto importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces se va orientando a la comunidad a efectos de que las actividades estratégicas permitan que se consiga pues el manejo forestal, ¿no? Y el manejo forestal se traduce en la práctica en un buen aprovechamiento en el campo. ¿Qué se necesita en esta etapa? Conocer el área de manejo, como ya les dije, definir las especies, ¿no? Aparentemente las comunidades tienen ya conocimiento de qué especies hay en sus bosques, ¿no? Entonces, más o menos van definiendo y van haciendo una línea de una lista de especies que se pueden aprovechar, ¿no? Ciertamente que ya cuando se realiza el censo, ya se define realmente cuál es el potencial del bosque y cuánto se puede sacar, ¿no? Entonces, pero en esta primera etapa de planificación, importante es saber el área de manejo y saber con qué especies se puede trabajar, ¿no? Después, también es un aspecto importante a tener en cuenta la integración de la comunidad ya en las actividades, ¿no? Entonces, se va haciendo como una especie de sondeo acerca de los comuneros, ¿no? De sus aptitudes, actitudes, etcétera. Y cómo estos comuneros tal vez podrían participar ya en alguna actividad, ¿no? En alguna actividad, de repente algunos comuneros participan en el censo, de repente hay algunos comuneros que ya han trabajado en algunas empresas, de repente han trabajado en algunas concesiones, o de repente han realizado anteriormente aprovechamiento. Entonces se va identificando, ¿no? El perfil de los comuneros, por ahí también la voluntad que ellos puedan manifestar para trabajar. Entonces se va definiendo ciertos equipos, ¿no? Equipo, por ejemplo, para el censo, equipo para diseño de caminos, equipo también, por ejemplo, para que pueda hacer el tema de identificación de especies o reconocimiento de especies, entre otros, ¿no? Y lógicamente, o sea, también se tiene que prever, a veces no se toma mucha importancia este aspecto, es el tema de las capacitaciones, ¿ya? Las capacitaciones es importante que tengan en cuenta, ¿no?
¿Por qué? Porque justamente con el tema del fortalecimiento de capacidades, ¿no? Se puede lograr que eh, haya más participación en mano de obra, tal vez no sofisticada, en mano de obra este, local de parte de los comuneros. Entonces, las personas, en la medida de que haya un proceso de fortalecimiento de capacidades y en la medida de que haya un interés también de parte de los comuneros, van a ir ganando más expertise, más conocimiento, ¿no? Sobre las actividades que realizan y puede haber una mayor participación, inclusive en beneficio de la propia comunidad, ¿no? Entonces, cuando más está la comunidad de forma más participativa, entonces es más beneficioso para la comunidad, ¿no? Porque van ganando experiencia, van ganando una actividad directa y bueno, pues poco a poco los equipos pueden ir perfeccionando sus actividades y eventualmente también pueden lograr un tema de que los miembros de las propias comunidades puedan hacer los trabajos, ¿no? Que se requieran, ¿no? Ya sea por parte de terceros o por parte directamente de estas comunidades. Entonces es importante que ellos en la etapa de planificación puedan identificar que, cuáles son los requerimientos. En otras palabras, pueden identificar en qué necesitan capacitarse, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, para capacitación, por ejemplo, el tema de medición de los árboles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un grupo de comuneros que están interesados en participar en el censo, en el inventario, de repente la comunidad define, ¿no? Este grupo va a participar en el inventario. Entonces ahí, por ejemplo, el tema de las mediciones que se realizan a los árboles, las estimaciones de las alturas, etcétera, la cubicación de los volúmenes. Entonces, esos temitas, por ejemplo, no son del día a día en las comunidades. Entonces, un aspecto para el tema de capacitaciones podría ser ese tema, ¿no? Ver el tema de asometría, de cómo se miden los árboles, de cómo se calculan los volúmenes, etcétera, ¿no? Otra capacitación podría ser el tema de la ubicación ya de árboles tumbados, es decir, de los árboles que ya están tumbados, talados. Ese registro de información, por ejemplo, se llena en el libro de operaciones, ¿no? Y es importante que los componentes sepan cuánto de volumen tienen los árboles tumbados, ¿no? Para eso, por ejemplo, es necesario que sepan pues, las técnicas, las fórmulas de cómo se hacen estas mediciones y cómo se calcula el volumen y cómo se registra en libros. Entonces hay una serie de temas que es importante inculcar y fortalecer a las comunidades, ¿no? Las comunidades pues son, muchas veces no han recibido previamente, bueno, en algunos casos de repente han recibido, pero no tan orientadas a lo que ellos van a hacer. Entonces lo que se debe buscar en esta etapa de planificación es que pues esas capacitaciones tengan un impacto en el rol y en la labor que van a cumplir los comuneros dentro de la actividad de aprovechamiento, ¿no? Entonces eso es importante identificar en esta etapa de planificación. Lógicamente, tal vez la comunidad no disponga de los recursos para hacer las capacitaciones. Entonces ahí toca pues tocar las puertas tal vez de los propios empresarios que invierten o de repente de las autoridades forestales o de repente la cooperación, ¿no? Lo importante es que pues las comunidades pueden identificar con la asistencia técnica, lógicamente, identificar las necesidades en capacitación, en fortalecimiento de capacidades, ¿no? Esa es la línea base para poder orientarse en esa actividad. El tercer punto es el tema del censo forestal, ¿no?
muchas veces se conforman brigadas para hacer el censo forestal. Estas brigadas pues, están compuestas por un jefe de brigada, que es generalmente quien maneja el GPS, lleva el registro de los árboles que se están censando, ¿no? Y orienta a las brigadas en el campo, ¿no? Este es el jefe de brigada. Puede ser un técnico, puede ser también un comunero con ciertos conocimientos, ¿no? Y manejo de GPS. Por ejemplo, un punto importante viendo acotación con los temas de planificación, la capacitación, por ejemplo, en manejo de GPS, ¿no? Es importante que las comunidades puedan aprender a manejar GPS. Entonces, este jefe de brigada es el que orienta a toda la brigada. Entonces, generalmente las brigadas para censo consiste en un líder, ¿no? En un jefe de brigada, dos macheteros que van abriendo las fajas, ¿no? Las fajas para hacer el censo, y una persona que vaya apoyando en el reconocimiento, ¿no? De los árboles que van censando y en el apoyo de la medición, ¿no? Entonces, más o menos, una brigada está conformada entre 4 a 5 personas, ¿no? ¿Y qué consiste el censo? Básicamente, que es el conteo de los árboles aprovechables y existentes en el área de manejo, ¿no? Entonces ahí se va recorriendo por el área de la parcela, a través, de repente puede ser por fajas, ¿no? Por fajas a distancias casi en metros, ¿no? Y ahí se va haciendo el censo, ¿no? El conteo de los árboles, ¿no? Se va registrando los árboles y se van marcando los árboles, ¿no? Entonces ahí se levanta la información. Y para esto, como les dije anteriormente, en la planificación ya más o menos la comunidad y tal vez la participación de terceros que van a intervenir, como asistencia técnica, etcétera, han identificado más o menos qué especies van a censar, ¿no? Qué especies van a aprovechar, ¿no? Entonces, pero igual, ya en campo mismo, cuando están haciendo el censo, de repente hay otra variedad de especies también en el, en el trabajo que se realiza, ¿no? Entonces es importante esa etapa. El otro aspecto a considerar es que hay una serie de materiales, eh, condiciones que se necesitan para hacer esta actividad. Por ejemplo, personal capacitado. Entonces es clave tener personal capacitado. Por eso es que se identifica el fortalecimiento de capacidades en el tipo de planificación, a fin de que los comuneros en este caso puedan estar preparados y tengan cierto nivel de conocimiento para que puedan intervenir y para que puedan hacer suyo ellos esta etapa, ¿no? De planificación. El otro aspecto es, pues, bueno, tienen que tener ciertos materiales, ¿no? Libretitos de campo, tal vez algunos formularios de toma de datos, lápices borradores, ¿no? Marcadores de cera, o sea, de colores, pulmones indelebles, pintura, esmalte spray, etcétera, ¿no? Entonces, eso para marcar los arbolitos. Las bolsas de plástico, las micas tal vez para proteger las hojas, los cuadernitos. Se necesitan placas metálicas y clavitos para dejar la marca o el código en el árbol, ¿no? Por ahí un martillito si es que se puede, si no se puede utilizar también material de campo, como los bastos de madera, ¿no? GPS es indispensable, la brújula, aunque actualmente, como ustedes saben, ya pues los GPS más modernos que están saliendo tienen alta sensibilidad y también tienen la brújula incorporada, ¿no? Inclusive pueden captar imágenes, pueden calcular áreas, etcétera, ¿no? Pero si no fuese el caso, una brújula es importante, ¿no? La wincha o cintas diamétricas, forcípulas para medir los diámetros, ¿no? Va a depender, son árboles circulares, normal se puede hacer con forcípulo, con una cinta diamétrica, pero si son árboles ya que presentan una protuberancia o aletas en la base y no es posible medir directamente, pues se realizan proyecciones y ahí se necesita la wincha, ¿no? Machetes, víveres, botiquín de primeros auxilios es importante, ¿no? En el campo, en bosques sobre todo,
uno está condicionado a las adversidades que puedan presentar tanto en el clima como en el tema de fisiografía mismo, de repente por ahí tema de picadura de insectos, serpientes, entonces tiene que estar preparado mínimo con elementos básicos de primeros auxilios, ¿no? Ese aspecto también de primeros auxilios es un punto importante para el tema de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Mínimo, los que van a campo y en las brigadas tienen que conocer, pues, la atención de primeros auxilios que se pueda dar de repente respecto a un accidente, una caída, un golpe mal que pueda generarse, ¿no? O de repente, en caso extremo, de repente una picadura de serpiente, ¿no? Es importante contar con el botiquín con un suero antiofídico y que pues el personal, por lo menos el jefe de la brigada, pueda saber de estos primeros auxilios, pueda aplicar un suero antiofídico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que en esta etapa se conozca la ubicación precisa de los árboles, ¿no? La altura comercial, la altura total, los diámetros, el estado fitosanitario, ¿no? Para ver si que los árboles en apariencia puedan estar adecuados para el aprovechamiento, de repente presentan huecos, pudrición, etcétera, ¿no? Con estos datos se estiman los volúmenes, ¿no? Y también cuando se levante el censo, permite conocer eh, en campo, en el lugar de los hechos, in situ, la topografía del área, ¿no? ¿Y para qué sirve la topografía y la accesibilidad? Justamente es para planificar las actividades de la extracción, que más adelante vamos a hacer. O sea, las vías de arrastre, por donde van a arrastrar la madera, por donde pueden ser los caminos primarios, caminos secundarios, ¿no? Entonces es importante la información que se registre en la etapa del censo, ¿no? No solamente el conteo de los árboles, sino que adicionalmente el tema de información de la topografía del área, ¿no? Entonces, si hablamos de un tema de orden, que es lo que se hace cuando se realiza un censo, primero se realiza la identificación de los vértices, ¿no? Se debe señalizar los vértices de la parcela de costa, ¿no? Y con eso nos sirve para hacer la delimitación, ¿no? Es decir, el límite de la parcela de costa, es decir, hasta dónde se puede aprovechar, ¿no? Entonces, para eso se necesitan, pues, hitos, jalones, estacas, o poniendo placas en los árboles que están ubicados en los vértices, se realiza esa marcación, ¿no? Esta actividad es importante porque cuando la autoridad forestal hace la evaluación de los documentos de gestión, es decir, cuando la autoridad va a hacer la inspección de ese plan de manejo, el censo, lo primero que va a ser la identificación de los vértices, ¿no? Entonces, de ahí es la prueba de entrada en campo de las declaraciones de manejo. Después se hace la delimitación de la unidad de manejo, como les decía, es importante con lo que la brigada conozca el área de aprovechamiento y la delimitación consiste principalmente o básicamente en la unión de los vértices, ¿no? Este vértice con este otro vértice se une a través de una trochita y ese es el límite. Ese es el límite que se genera. Pero también podría haber límites naturales, ¿no? De repente es una quebrada, es el límite natural, ¿no? Una parcela, entonces ahí no necesitas hacer ninguna trocha, aperturar algún sendero, sino que la quebrada o un camino puede ser el límite natural de la parcela, ¿no? Va a depender mucho de cómo en campo se define. Se tiene que hacer la identificación de los árboles, ¿no? Están viendo, por ejemplo, cómo se realiza la identificación, ¿no? Deben ubicar los árboles, deben identificar qué especie corresponde, medir la altura, y el TAP, en el caso de la altura, se estima la altura, ¿no? Entonces, para eso, también para estimar la altura, el jefe de brigada tiene que hacer ciertos ejercicios prácticos antes del censo, ¿no? Como una rutina de ejercicios prácticos de estimar, pues, alturas de 10, 15, hasta 20 árboles, entonces ya va agarrando
la técnica y con eso puede estimar las alturas. Eso es lo común y lo más práctico, ¿no? Aunque en algunas oportunidades últimamente también se puede utilizar equipos que te ayuden en estimar la altura comercial, ¿no? Las especies aprovechables, como les decía, tienen que ser definidas previo al trabajo de campo, entonces eso da mayor orden en el censo, ¿no? Mayor orden, mayor este, predictibilidad de lo que se va a hacer en el campo, ¿no? Lógicamente, de repente hay otras especies que van apareciendo en campo, ¿no? Que uno de repente no lo tenía en el radar, y si es que se amerita el aprovechamiento, pues se puede incluir en el censo, ¿no? Y el tema del diámetro mínimo de corta, como les decía, ¿no? Actualmente está aprobado el diámetro mínimo de corta por esta resolución jeefatural que es la 458-2002 de INRENA, que es bien antigua, ¿no? Pero que se está manteniéndose, y la idea es que los árboles aprovechables y semilleros tienen que estar por encima del diámetro mínimo de corta, ¿no? Si una especie A, por ejemplo, tiene 50 centímetros como diámetro mínimo de corta, entonces el árbol que estamos considerando para su aprovechamiento, para tener como semillero, debe contar con el diámetro mayor a 50 centímetros, ¿no? Los árboles menores a 50 centímetros, para el ejemplo, son considerados árboles de futura cosecha, ¿no? O de remanentes, ¿no? Que en una próxima intervención, pues dentro de 20 años, que es el ciclo de cosas, de un periodo razonable, van allá a conseguir los diámetros mínimos y podrían ser aprovechables, ¿no? Una siguiente entrada al bosque. Después, el otro aspecto es, a ver, identificación de los árboles semilleros, ¿no? En el caso de los árboles semilleros, se debe considerar, este, ¿dónde está? Ya, en el caso de los árboles semilleros, ¿no? Se debe considerar eh, que los árboles representen el 20% del total de individuos por especie a aprovechar, encontrarse la vida de manejo. Es decir, si se censa 100 árboles de una especie, por lo menos 20 tienen que ser los aprovechables. Y eso es por cada especie, no es por la cantidad total de árboles de todas las especies, ¿no? Entonces, si son 5 especies, bueno, la especie A, por ejemplo, Chihuahua, tiene 50 árboles. De esos 50, por lo menos 10 tienen que ser semillas. Si la otra especie, como tornillo, por ejemplo, tengo 100 árboles, ¿no? De esos 100 árboles, por lo menos 20 tienen que ser semilleros. Otro ejemplo, tengo azúcar guayo, 75 árboles. De esos 75 árboles, por lo menos 15, que es el 20%, tienen que ser semilleros, ¿no? Y estos semilleros quedan en campo para asegurar que hay una dispersión de semillas, ¿no? Por eso se llama semilleros, y pues puedan contribuir con la regeneración del bosque, ¿no? Importante considerar que los árboles semilleros tienen que estar por encima del diámetro mínimo de corta. Ojo, no vale, no vale tener en cuenta árboles semilleros que están por debajo del diámetro mínimo de corta. Tienen que estar por encima del diámetro. Porque se entiende que el diámetro mínimo de corta, pues es un parámetro que establece que a partir de ahí el árbol ya pues ha encontrado una madurez y pues puede ser aprovechable, también puede generar o producir semillas, ¿no? Lógicamente que los árboles que quedan como el remanente, que están por debajo del diámetro mínimo corto, también van a contribuir en la generación de semillas y la dispersión de las mismas para apoyar en la regeneración, ¿no? Y es importante considerar algunos aspectos en los árboles semilleros, por ejemplo, el fuste del tronco, lo más recto posible, ¿no? Y sin defectos. Tiene que tener una copa redonda, completa, no va a decir que no tengo una rama ese árbol, entonces no es una característica para un árbol semillero, ¿no? Porque si tiene una rama rota, entonces ya no va a producir la misma cantidad de semillas que un árbol sano, pues un árbol completo. Y tiene que aparentar un buen estado fitosanitario, ¿no? O sea, sin presencia de hongos, sin presencia de plagas, ¿no?
Entonces, los árboles semilleros, en términos coloquiales, son los árboles mm, más bonitos en el bosque. Tienen que ser dominantes, bueno, los que presentan mayor altura, etcétera, ¿no? Porque también en función a la altura y en función a la velocidad del viento, pues se distribuyen las semillas, ¿no? Con más alcance. Ese aspecto, por ejemplo, es otro de los aspectos que cuando se evalúa por parte de la autoridad en las inspecciones suculares, se evalúa a los árboles semilleros. No solamente se ve el árbol semillero que exista, sino que también hay una matriz de evaluación de estos árboles y permite identificar si eh, pueden ser semilleros o no. Y si es que no presentan estas características, lógicamente que la autoridad forestal va a observar y seguramente va a pedirles que cambien estos árboles semilleros por otros árboles con mejores condiciones, ¿no? Eso es importante. Ingeniero, buenas noches. Sí, adelante. Mira, en la identificación de los árboles semilleros es todo un dilema, porque la autoridad, si bien es cierto, no hace la inspección al 100%, y menos los semilleros. Y a veces pasa cuando ya va después la autoridad a hacer la supervisión, ahí se evidencia que los semilleros muchas veces no cumplen el diámetro mínimo de corta y tampoco las características fenotípicas del árbol. Ujú. Sí, por eso es importante la asistencia técnica, ¿no? De parte de los profesionales que pueden orientar a las comunidades, ¿no? Y también poder hacer entender a los comuneros, en este caso a las comunidades, que los árboles semilleros cumplen un rol, ¿no? Y ese rol es importante en aras de buscar la sostenibilidad del bosque y del aprovechamiento, ¿no? Muchas veces se, se prioriza el tema comercial, ¿no? A veces hay participación de terceros en el censo y lo que buscan básicamente es que los mejores árboles sean aprovechables, ¿no? Y los semilleros muchas veces lo dejan, pues, los árboles defectuosos, los árboles que no están sanos, los árboles torcidos, los árboles más delgados, y como tú dices, menor al diámetro mínimo, ¿no? Entonces, esa conducta, pues, sale a luz cuando van a hacer después la supervisión, ¿no? Y ahí se amerita, pues, un inicio de proceso sancionador, y bueno, y atrae más acotación después. Las comunidades van a tener que subsanar, probablemente que buscar otros árboles que no han aprovechado para que queden como semillas, etcétera, etcétera. Por eso lo importante, en este caso, en nuestro rol como profesionales, como soporte técnico que en alguna ocasión podríamos brindar a las comunidades, es que pues se interiorice estos temas, ¿no? Esas características de los árboles, qué cosas son importantes, qué cosas pueden pasar si es que no se cumplen, etcétera, etcétera, ¿no? No es que por ahí vamos a corregir, pero sí podemos tener una especie de cierto, cierta asistencia para que pues puedan minimizarse estos hechos, ¿no? O de alguna manera reducir estas incidencias que puedan ocurrir en el manejo forestal comunitario, ¿no? Y de hecho, lo que tú comentas es cierto, ¿no? En muchas ocasiones se ha visto esa, ese mal manejo, o en todo caso, si se quiere, una mala identificación de los árboles semilleros, ¿no? Pero sobre eso tenemos que trabajar, ¿no? Sobre eso tenemos que orientar, etcétera, etcétera. Ingeniero, también otra cosa, ahí en la identificación de los árboles semilleros, también creo que los regentes lo basan como las actividades silviculturales, el corte, la limpieza, como una actividad propia del censo, que lo suelen hacer, pero a la hora que también se va a hacer la inspección o la supervisión, también se evidencia eso, que no han hecho la limpieza en los semilleros. Así es. Sí, es importante esa consideración que está diciendo, ¿no? O sea, los árboles semilleros no tienen que tener, o sea, tienen que estar con características fenotípicas
adecuadas. Por otro lado, es importante que también si es que por ahí tienen presencia de lianas o bejucos, se haga la limpieza, los cortes, ¿no? Entonces, muchas veces eso lo ponen como una actividad silvicultural, ¿no? Pero esa actividad silvicultural tiene que darse de forma permanente en el campo, ¿no? Es decir, los comuneros cuando hacen el aprovechamiento, ¿no? También tienen que aprovechar la oportunidad de ingresar en esa oportunidad al bosque y pues tratar que los semilleros estén pues limpios, ¿no? De lianas, de sogas, etcétera. Y en este caso, colega, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en las declaraciones de manejo no hay la asistencia de un regente, ¿no? Entonces, por ahí de repente también hay la asistencia de un técnico, de un profesional que no sea regente necesariamente. Entonces, es importante que este mensaje y esta orientación tenga que darse a las comunidades, ¿no? Gracias por las inquietudes y por los alcances. Buenas noches, disculpe, ¿me escuchan? Sí, adelante. Si bien es cierto, está hablando de temas, quisiera hacerle una consulta. Normalmente dice que el 10% se va a considerar para semilleros, pero en caso, digamos, tengamos cuatro o 20. tres, ¿cuántos semilleros se debería conservar, no? Y, y con respecto a temas eh, a nivel bajo, eh, la norma menciona que los mismos pobladores tienen que hacer el aprovechamiento. Bueno, eso era también, y de paso, la consulta que le hizo. Sí, básicamente lo que te dice el lineamiento tiene que haber un 20% de árboles semilleros, ¿no? Entonces ahí no hay margen. Entonces si hay 5 árboles, el 20% tiene que ser por lo menos un arbolito con árbol semillero. No te da mayores luces, pero sí podríamos ver ahí un tema de cómo es el comportamiento de las especies, ¿no? El comportamiento a nivel a nivel ya de su tema de su polinización, ¿no? Si polinización cruzada, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí podías tener ciertas restricciones, ¿no? Entonces, pero el lineamiento básicamente te dice que 20% tiene que ser como mínimo la cantidad de árboles semilleros. Disculpe, Aparte, con sí, respecto a eso, si bien es cierto la ley 2970, la 2976, la 29, la ley actual, menciona que es ujú, 20%, pero las comunidades nativas se rigen por la 232, una resolución que habían sacado en 2006, en la cual mencionan que ellos pueden contemplar el 10%. Ya ahora, por temas ya quizás de conservación, sí se puede también asumir ese 20%, ¿no? Como usted menciona, pero es opcional ya el 20%, no es una obligación para ellos. no, ahí, en el caso del 20% es aplicable para demas y planes de manejo forestal intermedio porque ya está aprobado esos lineamientos. Justo la vez pasada estábamos viendo el lineamiento. En esos dos casos se aplica el 20%. Por eso acá, como estamos hablando del DEMA, estamos considerando el 20%. En el caso del nivel alto, que es plan general y plan operativo, sí actualmente está vigente un término de referencia que se había aprobado con anterioridad de la entrada en vigencia de la actual legislación. Está en etapa ahorita recién está en etapa de elaboración de los lineamientos para el escala, para Plan General y PO. Pero mientras no se apruebe, la ley ha emitido una disposición, la ley y el reglamento que ha dicho que para ese caso de nivel alto, que es Plan General y Plan Operativo, se va a utilizar esos términos de referencia que se han aprobado antes de la entrada de vigencia de la legislación. Entonces, para ese caso nomás, sí se aplica como mínimo 10%, pero pues, para el nivel alto, donde intervienen con plan general de manejo forestal y plan operativo. Para plan intermedio y para demás, sí es el 20% porque ya están aprobados sus lineamientos en el marco de la ley vigente.
¿Alguna duda al respecto para poder continuar? No, sí, y más bien gracias Sí, por la información sí, 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 que compartió, ¿no? sí, sí, sí. Sí, gracias, más bien. Ahí con César voy a compartir los lineamientos, todos los materiales que estamos presentando, también para que les ayudemos. Pero sí, este tema de alta escala sí está ya, ahora están en etapa ya de terminar los lineamientos y probablemente cuando se aprueben ya los lineamientos nuevos sí van a entrar ya con el 20%, ¿no? Pero actualmente, como tú dices, sí, el 10%, ¿por qué? Porque está en función a un término de referencia aprobado anteriormente, ¿no? Eso. Gracias, María, por la acotación, ¿no? Como estamos hablando ahora del plan de declaración de manejo, es el 20%, ¿no? Otro aspecto a considerar es que no se deben tumbar los árboles semilleros, ¿no? Que como dijo la colega, esos árboles semilleros justamente están identificados para producir semillas y para que haya una conservación y un tema de preservación de la especie, ¿no? Y la propagación, ¿no? Entonces, si es que se tumba el árbol semillero, sí es una infracción muy grave, ¿no? Entonces ahí, de hecho, se va a meditar una multa y de hecho los info lo que pide es que se restituya con otro árbol, ese árbol semillero, ¿no? Eso es en la práctica, sí, es muy grave esa infracción el tumbarse los árboles semilleros. Ya yendo al tema de la formulación del documento, del documento de gestión, ¿no? Eh, Podemos ver que la formulación del documento se hace en base a la información del, del plan de manejo, ¿ya? No, perdón, información del censo y información que se recoge en el área de manejo, ¿no? Esta formulación de la declaración de manejo sirve para que se presente ante la autoridad forestal el expediente para su evaluación y para su aprobación, ¿no? De hecho, cuando te aprueban la declaración de manejo, te otorgan el permiso, ¿no? Como hemos visto en este caso, la declaración de manejo en nivel bajo es el documento tanto para las comunidades tituladas, ¿no? Que puedan presentarse, pero también para las no tituladas, considerando pues no maderables en su aprovechamiento. Entonces, ¿qué permite este documento de gestión? Permite el aprovechamiento formal y sostenible, ¿no? De los recursos existentes en el área de manejo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para formular la declaración de manejo? Que tengas un área de manejo definido, ¿no? Que la información recopilada en el trabajo del censo forestal esté ya eh, registrada, esté ya sistematizada, ¿no? Y bueno, pues acá se utilizan los formatos que aprueba la norma, ¿no? En este caso, el lineamiento se ha aprobado con la resolución de dirección ejecutiva 065-2016 CERFOS-DE, y en esos lineamientos se aprueba, además de las consideraciones para hacer el plan de manejo, hacer la declaración, también se aprueba el formatito, ¿no? El formato que acompaña ese lineamiento, ¿no? Y se tiene que cumplir pues los requisitos que la autoridad, en este caso, tiene en su tupa, ¿no? Y para formulación de la DEMA, esas son las consideraciones. No exceder 650 metros cúbicos de madera, ¿no? No debe aprovecharse ni cedro ni caoba. Ahora eso se hace extensivo para las otras especies CITES que son Chihuahuaco y Tahuarí. El periodo de vigencia es de 3 años, ¿no? Hasta 3 años. El, y ahí podría ser después de menos años la declaración de manejo, pero se considera, por lo menos yo considero que debería ser mínimo hasta 3 años que está establecido, porque de esa forma evitamos también que las comunidades, al término de su vigencia, si es de un año, por ejemplo, les queda corto, por ahí van a estar queriendo pedir alguna tema de movilización de saldos o ingresos, entonces lo más aconsejable es que sea de 3 años, ¿no?
El documento ciertamente no requiere la firma de un regente forestal, pero ojo, como ustedes saben, en la práctica, las comunidades siempre necesitan la asistencia técnica, ¿no? Entonces, sí, en la práctica se va a dar este tema de asistencia y esperemos que en el tema de la asistencia también se pueda dar una asistencia bien orientada para que los comuneros también puedan estar informados y sobre todo puedan hacer un uso sostenible y responsable de lo que se les otorga como derecho, ¿no? El aprovechamiento de la DEMA es exclusivo para comunidades nativas y campesinas sin la intervención de un tercero. Eso también, este, a veces es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se orienta de esa forma la intervención a nivel de baja escala, pero en campo ya muchas veces pueden aparecer la intervención de terceros, ¿no? Entonces, hay un poco también, hay que trabajar en el fortalecimiento, no solamente de los conocimientos de los comuneros, sino también un tema de fortalecimiento tal vez empresarial de la propia comunidad para que pueda autosostenerse en el tiempo, ¿no? Con la actividad. Está permitido el uso de la motosierra para el salido primario de la madera. Entonces, son las principales consideraciones. Y Disculpe, adelante. disculpe que le interrumpe. Hablando de que solo pueden, en un DEMA, ¿no? Solo pueden aprovechar hasta 650 metros cúbicos de rodizos anuales. Pero, ¿qué pasaría si en el caso superan ese margen, ¿no? ¿Cómo uno podría dar solución, ¿no? Ya que hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, el censo es una estimación y cuando ya hacen el aprovechamiento, se puede dar el caso que supere ese margen, ¿no? ¿Cómo se podría Ya, justificar esto? ¿Mediante un libro de operaciones? ¿Mediante el libro de operaciones? sí, sí, sí. ¿O ya no se puede aprovechar para ese año? Si una vez superado o estando cerca a ese límite que nos proponen con respecto al tema, ¿no? Excelente la pregunta, mi estimado. Eh, los 650 metros cúbicos es para la vigencia del DEMA. Si la DEMA lo proponen para un año, es para un año. Si la DEMA lo proponen para 2 años, puede ser para los 2 años los 650. Si lo proponen para 3 años, igual, 650 metros cúbicos para la vigencia del DEMA, sea de 1, 2 o 3 años. Entonces, como tú dices, cuando se formula la DEMA, se hace en función a una estimación, ¿no? Tú ubicas el árbol, identificas, mides el diámetro, si es que el fuste es regular, ¿no? Es cilíndrico, y si es que es irregular, estimas, ¿no? El diámetro en función las aletas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y después de eso, en todos los casos, estimas, ya sea de forma visual o utilizando un equipo, la altura comercial, ¿no? Es decir, hasta dónde se va a aprovechar. Y en base a eso, se aplica una fórmula y en esa fórmula se aplica un factor de forma, ¿no? 0.60, creo que es. Y algunas especies tienen un factor de forma. En función de eso te sale un volumen. Generalmente, los volúmenes son subestimados. Generalmente digo, porque algunas especies se sobreestiman, ¿ya? Pero generalmente son subestimados porque ya en el aprovechamiento propiamente, pues resulta que hay más volumen de lo que se había, se había estimado inicialmente en la aprobación del trabajo. Pero ahí, lo importante es que cuando tú haces el aprovechamiento, ahora ya se puede implementar el libro de operaciones. Entonces, en el libro de operaciones se va a registrar, pues, la información del volumen de la tala, ¿no? En la tala, tú vas a medir el árbol realmente cuánto de volumen tiene, ¿no? Y para eso se utiliza otra fórmula, que es la fórmula Smalian, que es la fórmula que permite ver el volumen con las dimensiones tanto de la parte basal como de la parte de donde termina la longitud comercial. Entonces es un volumen ya casi más preciso, ¿no? Por ahí algunos temas, tal vez en forma de los troncos, pero es el volumen más preciso. Entonces, ciertamente puede ser que se pase los 650 metros cúbicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pues en el suelo los árboles tienen más volumen. Pero en esos casos, lo que la autoridad tiene que hacer es
observar y ver si es que se ha aprovechado la cantidad de los árboles han sido los que han sido registrados, los que han sido censados, y con eso se estaría acreditando el origen legal de los recursos, ¿no? En estos casos, considero yo, desde mi rol de especialista, que no habría un incumplimiento a los 650 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque esos 650 metros cúbicos se hace en razón del árbol en pie, ¿no? Entonces, y con esa consideración, teniendo como elemento de juicio el libro de operaciones, donde se registra todo el tema de la tala, el trozado, etcétera, etcétera, se podría justificar y se podría emitir la resolución para que actualice ese volumen, ¿no? Ahí no habría problema y esa es la opinión que que primaría, porque eso es técnicamente viable. Más hay muchos casos que se han dado de esa forma, ¿no? Pero importante es que sí haya los elementos de juicio para que se acredite de por qué se está superándose los 650 metros cúbicos, ¿no? Entonces, bueno, bueno, creo yo que primaría también el criterio de cada profesional. Y y mire, y otra pregunta también quería consultarle, ¿no? Al respecto. Si bien es cierto, también en un tema, hace poco usted mencionó que no, que lo ideal sería que la misma comunidad haga ese aprovechamiento, pero ¿qué pasaría Ujú. si es que en campo, ya in situ, algunos tienden como usted mencionó hace poco, a hacer su contrato con terceros, ¿no? Y cuando uno va a hacer la supervisión, en este caso, OSINFOR, o sea, ya por el simple hecho de haber contratado con un tercero, ya es infractor como para considerarle un proceso administrativo sancionador, o también ahí puede primar el criterio del supervisor. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Mira, ahí lo que la norma dice es que no debe haber, o sea, la, el aprovechamiento es exclusivo para comunidades nativas y campesinas, diciendo, entonces se entiende que no va a haber intervención de terceros. Pero ahí es muy difícil, ¿no? Entonces, yo particularmente, mientras la, la actividad de aprovechamiento se haya dado de una forma correcta, no se haya cumplido todos los estándares, no haya habido un tema de ilegalidad, se ha hecho con todas las condiciones, se ha registrado en el libro, ha habido una participación de la comunidad, probablemente no lo consideraría como un factor determinante para, tal vez para sancionarlo, ¿no? Probablemente sí puede entrar a un procedimiento administrativo, ¿no? Un procedimiento administrativo único que le va a aperturar, ¿no? Pero ahí, en la medida de que el fin que se busque es el manejo sostenible y se haya hecho el manejo sostenible en el área sin contravenir, porque, como te digo, la legislación, el origen, etcétera, probablemente luego de ese procedimiento se pueda declarar archivado el incidente, ¿no? O el tema que se ha identificado en el área. Eso sería mi opinión técnica sobre el caso en particular. Ok, muchas gracias. Y bueno, con respecto a Pero los sí, 650, como te digo, eso de hecho no lo va a salvar de que le inicien el pago, ¿no? O sea, sí le van a iniciar el pago porque estaría contribuyendo. Pero ya cuando se ah, hace el análisis, los descargos, etcétera, sí se podría considerar, pues, ¿no? sí, sí, bueno, Ujú. tiene razón, ¿no? Porque después de todo también hay que, supuestamente se tiene que, no, supuestamente no sé, lo ideal es conservar, pues, de alguna hora, Eso. de alguna otra manera, el medio ambiente, ¿no? Para así, las futuras generaciones también tengan disfrute de ello, ¿no? Y con respecto a lo que mencionó, 650 metros cúbicos, si bien es cierto, los términos de referencia mencionan que es por año, pero usted me comenta que es de acuerdo a los años de aprobación del DEMA, ¿no? Porque también hay que tener en Sí, cuenta que hasta 3 años le pueden otorgar, ¿no es cierto?
O sea, Sí, yo eso de creía, acuerdo a pues, la vigencia, ya, ok, muchas de gracias. acuerdo a la vigencia. Así es, mi estimado. Entonces ahí, continuando, bueno, los requisitos son de acuerdo, pues, ¿no? Al TUPA de cada autoridad. Ahí podemos ver PASCO, Cayali tienen ciertos temas en sus requisitos, pero vamos pasando porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. El otro tema es para acreditar el área, se debe considerar presentar los siguientes documentos, ¿no? Eso también ya les he comentado. Para comunidades tituladas, copia certificada del título de propiedad o copia literal de la ficha registral, ¿no? Para comunidades en trámite de reconocimiento, una copia certificada de la solicitud de reconocimiento presentada ante la autoridad competente y opinión técnica legal, dice, de la autoridad competente respecto al área. Ahora les comento eso. Después dice, para las comunidades en trámite de ampliación, igual una copia certificada de la solicitud de titulación presentada ante la autoridad y opinión técnica de legal de la autoridad competente respecto al área solicitada, ¿no? Consignando el número de partida registral de título de propiedad y ya que se ha entregado inicialmente a la comunidad. En blanco y negro, estos dos requisitos sobre opinión técnica legal de la autoridad, muchas veces se tenían dudas, ¿no? O sea, no estaba muy claro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una administración técnica, he sido administrador técnico. Entonces, lo que hemos previsto en ese entonces, cuando buscábamos la opinión técnica, es que nosotros de oficio, como una suerte de apoyo a la comunidad, requeríamos y gestionábamos esa opinión técnica, ¿ya? Esa opinión técnica la pedíamos directamente a la Dirección Regional Agraria y había una unidad especializada en lo que es titulación de comunidades. Entonces, lo que le pedíamos, ¿qué era en la opinión técnica? Lo primero que le pedíamos era que si sobre el área que había presentado para su declaración de manejo coincidía con el área que estaba en trámite de reconocimiento o en trámite de ampliación. Eso, primero. Si este área coincidía con ese área, ¿no? Porque de repente estaba pidiendo su reconocimiento en un área y nos habían pedido solicitud para otra área, ¿no? Pues ahí ya pues estamos desfasados, ¿no? Entonces, lo primero que le pedíamos era si la área solicitada para la DEMA coincidía con el área a reconocer en trámite o en ampliación. Lo segundo que le pedíamos era que si es que ese área tenía problemas de superposición con otras solicitudes de otras comunidades, ¿no? Entonces, ¿eso era para qué? Para evitar conflictos. ¿Por qué? Porque como no están tituladas, muchas veces hay conflictos entre comunidades. No dice una comunidad es esto, la otra comunidad. Entonces, le pedíamos que en esa opinión técnica nos brinde esa información si es que había registros de otras solicitudes en trámite de ampliación, en reconocimiento, ¿no? Y tercero, lo que le pedían era básicamente información de que en qué situación estaba el procedimiento, ¿no? Si estaba en una etapa inicial o de repente ya habían ido a hacer inspección de campo, estaba en una etapa final. Entonces, esos tres aspectos nosotros le pedíamos como administración técnica a la Dirección Regional Agraria, porque muchas veces los usuarios, las comunidades, cuando solicitaban esta información y la dirección recibía, no tenía clara qué es lo que se debían emitir ellos como opinión técnica. Entonces nosotros como administración técnica en ese entonces lo que pedían eran esos tres aspectos puntuales para de alguna forma tener la certeza de que al momento del otorgamiento del derecho, pues estemos concordantes con el área que están gestionando, están solicitando, no haya problemas de superposición y también de alguna forma ver en qué situación se encontraba el trámite, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de gestionar eso ante la autoridad, también podrían, creo, orientar en que se emita una opinión técnica relacionada a eso, ¿no? Adelante, Jan Robert. No, sinceramente para mí es novedoso lo que comenta con respecto de hacer esa consulta a la Dirección Regional Agraria, ¿no? Porque como comenta, Ah, pues hay en ocasiones donde uno a veces no se toma en cuenta eso y puede cometer el error de que se otorgue un permiso quizás cuando hay una ujú, superposición y así, uno genera el conflicto, pues, ¿no?
Ok, Así es. gracias Lo que, lo que, por el dato. Mm. sí, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que cómo es que nosotros orientamos también, ya sea desde el lado particular o desde el lado de la autoridad, para que también las comunidades tengan facilidades, ¿no? Muchas veces, el lineamiento es un poco frío, se dice, ya, opinión técnica legal, pero opinión técnica ¿en qué? ¿No? ¿En qué? Entonces, ahí hay que también entrar un poco con la orientación. Otro aspecto es el tema ya de presentación del expediente técnico. Una vez ya que se tenga todo el expediente conformado con los requisitos, se presenta y después ya se hace el seguimiento, ¿no? En todos las autoridades regionales, pues hay una mesa de partes, ahí te dan un código de trámite, entonces ya con eso se puede hacer seguimiento. En el caso de Serfos, nosotros manejamos un sistema de gestión documentaria que es transversal, es decir, este, se puede hacer seguimiento entonces desde la sede central, desde la propia administración, y hay un código único que se genera, ¿no? Entonces, inclusive se puede presentar virtualmente la solicitud de plan de manejo, ¿no? De permiso forestal. Después ahora vamos a ver también el tema del aprovechamiento, propiamente, ¿ya? Entonces, para ver el tema del aprovechamiento, entiendo que todavía no han tenido el curso o el tema de la trazabilidad de la madera, pero acá solamente les doy algunos bríos del mecanismo, ¿no? El mecanismo ha sido aprobado con la resolución de Dirección Ejecutiva 135/2020, ¿no? ¿Y en qué consiste el mecanismo? Hay tres etapas en el mecanismo de trazabilidad de la madera, ¿ya? La primera etapa es la etapa de campo, del aprovechamiento, ¿ya? ¿Cómo se da la trazabilidad en este caso? Cuando se censan los árboles, se asignan códigos a los árboles, ¿ya? Cuando se talan estos árboles, se convierten en trozas. Entonces, estas trozas también tienen códigos, pero esos códigos se registran en relación al árbol. Por ejemplo, si el árbol es el árbol número 1 y hay tres trozas, entonces la troza será 1A, 1B, 1C, ¿no? Y si es el árbol 50 y hay dos trozas, entonces será la troza 50A y 50B. Así se registra, se codifica. Entonces, cuando sale del bosque, ¿no? Generalmente madera rolliza, y se transporta madera al estado natural, entonces la madera rolliza tiene que estar codificada, ¿no? Y esa codificación te lleva a saber de qué árbol ha salido y dónde está ubicado físicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los árboles se dan georreferenciados, ¿se acuerdan? Entonces, en esta etapa, la relación es árbol-troza. Se registran datos del árbol, el área del aprovechamiento del título, de donde se procede el producto, permitiendo su rastreo para verificar su origen legal, ¿no? O sea, acá la trazabilidad es perfecta, ¿no? Porque no hay ningún medio por el cual se pueda perder ese rastro. En la transformación primaria ya es un poco más abierto, porque hay trozas que entran en un proceso productivo y de ahí salen lotes de madera. Entonces, ¿cómo es la relación acá? Las trozas se agrupan por especies, se agrupan por títulos cuando se consume. Entonces, el lote de madera, cuando se tiene un lote de madera, se sabe de qué trozas han provenido esos lotes de madera, ¿no? Puede ser la troza 1A, 2A, 3B, 4B, 4C, etc. Entonces, ¿qué se sabe del lote de madera? Lógicamente que no vas a saber cada piecita de qué troza ha venido. Lo que se busca en este mecanismo aprobado es que se sepa de qué título habilitante o plan de manejo proviene este lote de madera. Entonces ahí estamos cumpliendo lo que dice también el mecanismo de trazabilidad, que se sabe de qué título habilitante es el origen legal, ¿no? De dónde procede un grupo, un lote, una carga de madera cerrada o laminada, permitiendo rastrear su origen, ¿no? Entonces, en esta etapa también, cuando ustedes miran, por ejemplo, productos que están viniendo desde la selva a Lima, ustedes miran, ¿no? Los carros con madera cerrada. Y cuando se controlan esos carros, se pide la guía. Y en la guía
se identifica de qué título o títulos habilitantes viene esa madera, ¿no? Y se identifica de qué parcela, de qué plan de manejo, ¿no? Entonces, en esta etapa no es que se sabe, pues, esta piecita viene de tal árbol, no. Lo que se identifica es que esta madera cerrada viene de este título habilitante, viene de este plan de manejo. Y eso, ojo, que es lo que también en la actualidad exige el reglamento de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que se sepa de dónde vienen los productos, de qué área de manejo vienen los productos. Y en la tercera etapa, ya que es transformación secundaria, que es más elaborado, más difícil de saber, ¿no? Porque una suerte ya de que los productos también, pues, que se consumen tienen diferentes fuentes. Lo que dice el mecanismo es que se debe saber por lo menos de dónde, de dónde es el centro de transformación, de dónde proviene, ¿no? Entonces, al saber nosotros dónde es el centro de transformación, vamos a ir atrás, vamos a rastrear del centro de transformación con la información, vamos a rastrear de qué títulos habilitantes vienen y así vamos a ir yendo para atrás para saber el origen legal de estos productos, ¿no? Entonces, en resumen, este es el mecanismo y el alcance de la trazabilidad para los recursos forestales maderables, ¿no? Ya cuando ustedes toquen este tema van a ver pues las particularidades y los instrumentos que se utilizan en cada etapa, ¿no? Por ejemplo, en la etapa de campo van a utilizar el libro de operaciones de títulos habilitantes, ¿no? Ahí van a ver los códigos de los árboles, las trozas, con qué guías salen las trozas, en las guías están los códigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya esas particularidades. Pero sí, importante que ustedes sepan cuál es el mecanismo de alcance. ¿Por qué? Porque en base a esto es que también se dan las siguientes etapas del aprovechamiento, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. Entonces, qué es en esta etapa de aprovechamiento? ¿Qué es importante tener en cuenta? Uno, la planificación, la construcción de campamento y viales, el tumbado, el seccionado, codificación de troza, arrastre de troza y el transporte forestal, ¿no? Esos son eh, los puntos importantes a tener en cuenta en esta etapa del aprovechamiento, ¿ya? Entonces, la planificación, ¿en qué consiste? Nuevamente volvemos a la planificación. Entonces, consiste en que se desarrollan las estrategias de las actividades de aprovechamiento. Acá ya con elementos de juicio, es decir, ya con la información del censo, de la distribución de los árboles, se planifica cómo se va a hacer la red vial, ¿no? Cómo se va a hacer la corta, ¿no? Si la corta va a ser por especies, o van a entrar por sectores, o van a entrar de forma ordenada por cada faja, ¿no? Cómo se va a hacer el arrastre, es decir, cómo se va a mover las trozas o los fustes hasta los patios de acopio y desde ahí cómo se va a hacer el transporte, ¿no? Entonces, esto permite que las operaciones puedan tener un orden y con eso puedan cumplir los objetivos, ¿no? Ser más eficientes, ser más, obtener más productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también que ahí los comuneros puedan participar. Después, otro tema es el tema de construcción de campamento y viales, ¿no? Entonces, los viales generalmente son para ya sacar la madera, ¿no? Transportar la madera, ¿no? A sus puntos de acopio o hacia fuera del área del título habilitante, ¿no? ¿Y por qué es importante identificar esto? ¿Por qué? Porque los campamentos generalmente son temporales y sirven para que las personas que intervienen en el aprovechamiento puedan ubicarse temporalmente a efectos de desarrollar con más facilidad la intervención en el bosque, ¿no? Principalmente en una parcela de costa. Bueno, en una dema, tal vez lo más común es que lo hacen desde la propia comunidad, ¿no? Van y vuelven todos los días. Pero si está alejado, probablemente van a hacer un campamento, van a aperturar una vía, ¿no? Campamento temporal para 1 o 3 años que dura el aprovechamiento, ¿no? ¿Qué se necesita ahí? Carpas, toldos, motosierras, hachas, machetes, limas, ¿no? Y algunos insumos, ¿no? Para las actividades. Eso de forma elemental. Y en el caso de las viales, básicamente es la apertura al interior del área de manejo,
¿no? Para el traslado de las trozas de madera hacia los patios de acopio. Esta actividad se debe realizar desde gabinete, ¿no? Se debe hacer un trazo vial, considerando distancias, ¿no? Cortas, etcétera, ¿no? La idea es que se pueda, de alguna forma, reducir costos también en esta etapa, ¿no? Y puede facilitar el desplazamiento de las trozas, ¿no? El mantenimiento es principalmente para que estén en buenas condiciones las viviendas, ¿no? Entonces, ahí también el tema de las comunidades, cuando es DEMA, por ejemplo, pucha, el arrastre es un poco forzoso, ¿no? Entonces, por ahí se pueden incluir ciertos equipos, etcétera, ¿no? También se debe considerar el acondicionamiento de los patios de acopio, ¿no? Donde se deposita la madera, ¿no? Donde se pueda hacer un tema de establecimiento de una infraestructura muy sencilla, ¿no? Que es apertura, etcétera, ¿no? Y esto sirve para que pues, se almacene madera y después de ahí pues se puede hacer el traslado, ¿no? Al transporte ya sea fluvial de las trozas o transporte terrestre, ¿no? El tumbado también es un aspecto importante, que es la tala de los árboles, ¿no? Aprovechando, y se puede aplicar técnicas de tala dirigida, ¿no? Entonces, ya desde el inicio del presente siglo hasta ahora hay ya muchas técnicas que se han implementado, sobre todo en tala dirigida, que es básicamente una técnica que permite guiar hacia dónde va a caer los árboles y lo que se procura acá es que no haya mucho impacto en la vegetación, ¿no? O sea, que no se lleven en cuenta otros árboles, otras especies, ¿no? Y también otro aspecto importante es que se busca reducir el peligro de accidentes, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Considerar. Y también garantizar un mayor rendimiento, o sea, tener más cantidad de madera, ¿no? Porque antes, por ejemplo, cuando no había un tema de asistencia, madera, pues dejando grandes dimensiones en la base, ¿no? Entonces ahora con la tala dirigida, pues los motosierristas que se dedican a esta actividad han tenido asistencia técnica, habían perfeccionado sus técnicas de tala, ¿no? Entonces, y para la tala se debe considerar, por ejemplo, el tamaño de copa, ¿no? Considerar dónde está el mayor volumen de la copa, ¿no? Porque eso generalmente determina la dirección de la caída, la altura del árbol, ¿no? Si hay ramas secas y bejucos, eso es importante tener en cuenta, porque cuando se va a hacer la tala, causa movimiento y ese movimiento puede aligerar, ¿no? Las ramas secas o los bejucos, ahí lianas, etcétera, y pueden causar accidentes, no puede caer, por ejemplo, ahí donde está el motosierrista, ¿no? Es importante que se observe entonces esas, esos aspectos, ¿no? La dirección del viento, cuando hay vientos fuertes, etcétera, ¿no? Es preferible no tumbar, ¿no? Y también para la facilidad también para que puedan arrastrar los fuses, ¿no? Entonces, en esta etapa, en esta actividad que se necesita motosierras, hachas, machetes, cuñas de madera, lima, entre otros, ¿no? Y bueno, hay muchos métodos de corta, ¿no? Hay bastantes métodos de corta que se han implementado, ¿no? Corta normal, ¿no? Cuando son los árboles rectos, los árboles normales, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo primero que se hace es la boca, ¿no? Por ejemplo, acá lo dejaba 20 centímetros. Antes dejaban pues 50, 1 metro, ¿no? Ya se han especializado. Entonces, se hace la boca o la muesca que otros dicen, después se le hace una corta tumba, ¿no? Va tumbando y el árbol va inclinándose ya porque va perdiendo ya resistencia, ¿no? Hay algunas técnicas para árboles inclinados, ¿no? Para árboles cuya dirección de caída requiere ser alterada, ¿no? Entonces queremos modificar, entonces ahí se utilizan muchas técnicas, ¿no? Hay especialistas, este tema de tumba de árboles, pues es una ciencia aparte, ¿no? Se necesita mucha expertise, mucha orientación, ¿no?
para árboles podridos también, que es muy, como dicen criollamente ahí en campo, son traicioneros, ¿no? Porque no se sabe para dónde va a caer, porque justamente no hay resistencia, o sea, hay una aparente resistencia que podría ser, pero no es muy predecible. Entonces, sí, estas técnicas que se tienen que implementar, ¿no? Método para árboles con aletas, ¿no? Hay errores que pueden generarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante es acá que se termine la caída de los árboles, no las muescas, ¿no? Y los costes que tienen que tener de tumba, ¿no? A 30 centímetros de suelo es lo más recomendable, a efectos de que pues pueden tener también un tema de tener una mayor producción, ¿no? Mira acá que están los temas de las aletas, como los águilas, etc. El otro tema, como ya estaban comentando ustedes, manejo de árboles semilleros, importante considerar para garantizar la regeneración. Y otro aspecto es el tema de la protección de colpas, ¿no? Cuerpos de agua y zonas de conservación. Y esto es importante, sobre todo en las comunidades. Hay muy buena predisposición al respeto de estas áreas, ¿no? Porque como saben ustedes, las comunidades pues, manejan eh, tradicionalmente, siquiera a veces sin tener el conocimiento, pero empíricamente manejan el tema de la fauna, ¿no? Conocen cómo es que la fauna eh, establece sus rutinas, donde las colpas, cuerpos de agua, donde hacen pesca, zonas de conservación. Es importante inculcar también que esas áreas que ellos han identificado puedan protegerse de forma efectiva, ¿no? Y el otro aspecto ya es el tema de seccionado, por ejemplo, ¿no? Cómo se corta el fuste, ¿no? Para que este seccionado facilita la carga, el transporte, el arrastre, ¿no? Muchas veces es muy difícil el arrastre de todo el fuste completo, ¿no? Entonces lo seccionan para medidas comerciales, ¿no? 12 pies, 16 pies, y eso permite más facilidad en el transporte, ¿no? Y acá pues lo que necesitan es motosierra, hachas, machetes, cuñas de madera, lima, wincha, insumos de gasolina y aceite para los motosierras, ¿no? Y para esto hay ciertas consideraciones, ¿no? También no es entrar por entrar y cortar, ¿no? Tienen que limpiar el fuste, despuntar. Despuntar significa cortar el fuste a la altura comercial, ¿no? En la primera rama hasta donde se va a aprovechar, ¿no? Entonces es el despunte, ¿no? Le quitan la punta en términos vulgares, ¿no? Pueden ser un seccionado simple, ¿no? O un seccionado tipo prensa, ¿no? Ayudándose con cuñas, y los seccionados de fustes gruesos también, ¿no? Por partes, ¿no? Entonces va a depender mucho del expertise y también de cómo se presentan las características y las dimensiones de los árboles, ¿no? El uso de las cuñas, ¿no? Y ahora importante, ya viendo luego del seccionado, la codificación de la troza, ¿no? Como les decía, por ejemplo, acá aparece el 117B. ¿Qué significa? Que esta troza proviene del árbol número 117, ¿no? Cuando ya tú vas al censo, vas a ver que el árbol 17 es de una especie, que tiene sus medidas, etc. Y B es que probablemente es la segunda troza, ¿no? La segunda troza que ha salido. Más acá estamos hablando del 119C, debe ser la tercera troza. El 108A debe ser la primera troza que ha salido y ya no se logra ver acá, ¿no? Entonces, esto es la forma de codificación que se utiliza, ¿no? En otros casos también acá le acompañan con plaquitas, ¿no? Con plaquitas, ¿no? Que a veces un poco son más versátiles de usar, ¿no? Pero lo importante es que esta información sirve para que el proceso de trazabilidad se pueda implementar, ¿no? De forma ordenada. Esto va a ir al libro de operaciones, ¿no? Y ahí se va a poder, pues, sustentar, como de lo que estamos comentando, el tema de los volúmenes, ¿no? De repente, ahí aparece un poco más de volumen, menos de volumen, etcétera. Entonces, ahí está el sustento en el libro de operaciones, ¿no? Acá lo que les hablaba, previo a la codificación,
a la codificación se debe cubicar las trozas, la cubicación de las trozas según la fórmula Smalia, ¿no? ¿Y qué es? El diámetro mayor, ¿no? A ver, esto sería el diámetro mayor, esto sería el diámetro menor y esto sería la longitud, ¿no? Entonces, la fórmula es diámetro mayor más diámetro menor al cuadrado, todo entre 2, por este factor de 0,7854, que es pi entre 4, ¿no? Para hallar el área basal. Y la longitud, ¿no? La longitud, ¿no? Con esto se hace el área basal o el área promedio y con la longitud tienes el volumen, ¿no? Y con la codificación se tiene información actualizada de la troza, se mantiene información ordenada en libros. ¿Cómo se realiza? Se verifica el código del árbol, ¿no? En relación a eso se registra. Cada troza debe tener un código en relación al árbol del que proviene y se recomienda colocar la troza en una placa metálica, ¿no? Estas dimensiones. Entonces, la placa metálica es más fácil. Tú tienes un punzón, escribes y con un clavito puedes eh, colocar esa placa con el código, ¿no? El arrastre de la troza, ¿en qué consiste? En transportar las trozas en distancias cortas, ¿no? Hacia los espacios. Entonces, si lo hacemos de forma manual, implica un desgaste y un uso de bastante personas, ¿no? Entonces, y ya no es tan acostumbrado. Tal vez con árboles delgados, esta puede ser, pero realmente ya es difícil esta práctica, ¿no? Y acá necesitamos pues una serie de herramientas. Un tractor forestal ayuda mucho en el tema del arrastre, ¿no? Lógicamente tiene que procurarse que las viales o las vías tienen que ser reutilizadas a efectos de no generar mayor impacto, ¿no? Pero esas son las acciones que tienen que realizarse para hacer el aprovechamiento. El arrastre manual, hay variables, ¿no? Arrastre manual, arrastre con equipos menores, ¿no? Puedes apoyarte tal vez con un equipo menor, ¿no? Que pueda permitir jalar la madera, o tal vez sea un poco más mecanizado con el tema de tractor forestal, ¿no? Y después el transporte forestal ya viene después de eso, ¿no? Que consiste en trasladar los trozos de madera desde el punto de acopio hacia la planta de transformación, ¿no? Centro de transformación primaria. Un aserradero, de repente un establecimiento con aserradero portátil, ¿no? Acá se puede hacer con camiones, si el transporte es terrestre, ahí pues un camión no carga mucho, ¿no? Se cargará pues 6, 8, 10 trozas, ¿no? Dependiendo. Carros, cubotas, que es para trozas más pequeñas, furgonetas, y puede ser también con embarcaciones fluviales, ¿no? O boyas, ¿no? En estos dos casos, 5 y 6, es para transporte por río, ¿no? En transporte fluvial puede ser remolcado, puede ser emboyado, pues, transporte en boyas, ¿no? Transporte también en embarcaciones, ¿no? Embarcaciones grandes. ¿No? Acá algunas, por ejemplo, esta sí se ha aprobado un protocolo de control en el transporte fluvial. Hemos hecho una suerte de caracterización de cómo se hace el transporte fluvial, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, estas son las boyas, ¿no? De madera que va por flotación, pero esto va, lo que daba acá abajo y al costado son ya que van en motochatas, ¿no? Es decir, embarcaciones ya en chatas que van por encima ya del río, ¿no? Entonces van en estos vehículos o en estas embarcaciones, ¿no? Inclusive un tractor forestal adentro, cargadores. Entonces, acá pues transportan 200, 300, 400 trozas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas particularidades en el transporte, sobre todo fluvial, ¿no? Entonces, pues, el transporte terrestre es un poco más sencillo, ¿no? Más fácil, inclusive para controlarlo. Y también hay transporte de madera cerrada, ¿no? Puede ser en embarcaciones también grandes o puede ser
en las bodegas, ¿no? Es un poco complicado de hacer el control, o también en botes pequeños, ¿no? Encerrados pueden ir, o sea. Entonces son algunas características del transporte fluvial. ¿Por qué quería mostrarles estos? Porque el transporte fluvial ciertamente tiene sus particularidades, ¿no? Tanto para la gestión del titular o del propietario de la madera, como también para el control, ¿no? En estos casos, por ejemplo, si ustedes ven acá, imposible que el responsable de control pueda ubicar todas las trozas, ¿no? Es imposible. Por eso con el protocolo de control fluvial se han aprobado metodologías por muestreos para que se ubique, ¿no? El conteo también se estima, ¿no? Y esas son ya técnicas reconocidas en el control, ¿no? Entonces, ustedes cuando en alguna oportunidad participen en el control fluvial, por ejemplo, no se asusten porque no van a controlar, no van a ubicar toda la madera. Hay técnicas ya para hacer por muestreo y la estimación de la cantidad, ¿no? Otro aspecto importante es la gestión de la información en la etapa de procesamiento. Adelante, Jan Romel. Ingeniero, una consulta, este, con respecto a la medición de los diámetros en una troza, ¿hay un margen tolerable o no es así? Sí. Porque le comento, generalmente en campo, pues, como las trozas también son irregulares, se tiende a tomar, digamos, un promedio, ¿no? Pero basado más que todo en el principio de tomar números enteros, ¿no? Ejemplo, digamos que si uno mide, queriendo ser más precisos, la, la sección transversal de una troza mide, digamos, 80.6, ¿no? Pero ellos, he visto que consideran 80, ¿no? 80, y luego quizás Ujú. la otra toma es 70 y de ahí sacan la semisuma, ¿no? Y consignan eso en su reporte, ¿no? Pero también, digamos, el problema, creo yo, es que cuando ya en los puestos de control, o más que todo cuando la FEMA hace sus inspecciones, pues ellos como, digamos, tienen toda la comodidad como para que tomen sus datos, ellos, digamos, tratan de Ujú. ser más precisos. ¿Y cómo Ujú. ahí debería uno actuar, no? Digamos, uno que, digamos, conoce todo el trasfondo, el arduo trabajo que hacen para que sacar esa madera, ¿no? Por eso Sí, pregunto si hay un margen tolerable o ya uno tendría que ser más rigurosos con eso. no, gracias por la pregunta. De hecho, en el protocolo de control fluvial, no hay un protocolo de control fluvial que se ha aprobado, a ver, déjenme ver, con la resolución de dirección ejecutiva 210-2023, ¿ya? Se aprobó ya el protocolo de control fluvial y justo en ese aspecto hemos hecho la tingencia, en el aspecto de las tolerancias, ¿ya? Entonces, se ha definido que para el caso de los diámetros, ¿no? Del diámetro, va a haber una tolerancia de más o menos 5%, ¿ya? Entonces, si tú has declarado, por ejemplo, 100 centímetros de diámetro, entonces ese producto cuando uno hace el control debería estar entre 105 y 95, ¿ya? Entonces, si yo lo mido y digo, 5% aplica, entonces está en 104 centímetros, ¿no? Entonces, está dentro del margen de tolerancia y normal, no hay ningún problema ahí. Entonces, ese aspecto es importante que ustedes también lo sepan para que se considere, ¿no? Porque justamente ese era un temita que no se podía, de alguna forma había un tema de ahí de eh, cierta interpretación, ¿no? Pero ya se ha definido en el protocolo que en el caso del diámetro es más o menos 5%. Y en el caso de la longitud, se considera una tolerancia de hasta 10 10 centímetros cuando centímetros. las trozas sean más de 7 metros, no, poseen hasta 7 metros. Es decir, si la troza tiene 6 metros, ahí
vas a tener una tolerancia de 10 centímetros, ¿ya? O sea, puede ser más o menos 10 centímetros. Y cuando las trozas tengan una medición de más de 7 metros de largo, la tolerancia es de 15 centímetros, es decir, más o menos 15 centímetros. Entonces ya se ha definido esas tolerancias en el control. Ok, señor, muchas gracias por la información, pero como usted mismo comentó, ese protocolo es para transporte fluvial. Y con respecto al transporte terrestre, ¿también se adecua para eso? Sí, sí, se puede Sí. aplicar para transporte terrestre, sí. Ok, muchas gracias. Ujú. Ya. Ya, yendo ahí al tema de la gestión de la información, Ingeniero, una es consulta. importante. Ah, Adelante. ingeniero, me he dado Adelante. cuenta que en los dibujos están tomando en consideración la seguridad en el trabajo con la implementación de los EPPs, Sí, pero no he visto también ¿cómo se llama? La completación de la equidad de género. ya. Ese es un principio, ¿no? Es un principio Ujú. que se debe tratar de integrar a las actividades del manejo forestal comunitario. De hecho, ese es un principio no solamente en la ley, sino también en la política nacional forestal, ¿no? Pero ahí sí hay que trabajar fuertemente con las comunidades nativas, ya porque las comunidades tienen una forma de organización y en muchas comunidades, y particularmente lo que yo he visto es que en este tipo de actividad no participa mucho las mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay que entrar ciertamente con el tino, porque ustedes saben que las comunidades tienen sus propia cosmovisión, sus propias formas de ver, ¿no? Entonces, pero sí hay que entrar con un tema, como dijo la colega, de enfoque de género, a efecto de que la mujer tenga una mayor participación. Probablemente no en el tema de campo, en el tema de la tala de árboles, etcétera, pero sí, por ejemplo, podría participar y muy En el llenado del libro. destinada justamente en el registro de la información. Entonces, hay actividades donde sí la mujer perfectamente puede hacerlo y con mayor inclusive responsabilidad, mayor dedicación que los varones, ¿no? Pero sí es un tema de fondo el tema del enfoque de género en las comunidades. Muchas veces los comuneros o los que deciden ahí cómo es que se rigen las normas internas no dejan participar a las damas en el tema de las actividades de aprovechamiento. Y es una brecha importante que hay que cerrar en todo el sector forestal sobre todo, ¿no? Sí, porque tanto en las concesiones y en los predios, en todos, las mujeres no tienen tanta participación. Ujú. Más que nada que es el ayudante de Sí, cocina, ¿no? pero ¿sabes dónde tienen bastante participación? Es en Concesiones. el aprovechamiento de la castaña. Ay, sí. Entonces, no, ajá, eh, uno ha ido a ver las concesiones castañeras, ahí sí hay bastante participación de las damas, de las mujeres, ¿no? En Niños el tema también de. ahí, ingeniero. Así es, así es, así es, así es. Excelente la acotación, colega. En este tema de la gestión de la información, vamos a ver el tema de la gestión de los talonarios de las guías, ¿no? Registro de información de lista de trozas, registro de información en la guía de transporte, registro de información en el libro de operaciones, ¿no? Donde, como dijo la colega, las mujeres pueden cumplir un rol destacado en esta etapa de la gestión del manejo forestal comunitario. Entonces, en el tema de obtención y visado de guías, básicamente se lleva ante la autoridad, ¿no? Para registrar, ¿no? Las guías de transporte, los libros de operación, no, los libros de operaciones también, las listas, ¿no? De trozas, etcétera, ¿no? Entonces, con ese documento ya uno puede gestionar de forma manual el transporte forestal, ¿no? Entonces, con la guía, etcétera. Y hay formatos aprobados para la guía, ¿no?
formato aprobado para lista, formato aprobado para libro de operaciones, ¿no? Inclusive para productos ya más elaborados, ¿no? Y se deben imprimir todos los talonarios, ¿no? La información de los documentos es importante tener en cuenta. Y todos esos documentos se presentan a la autoridad para que la autoridad los registre, ¿no? Los registre, le pone su sello, etcétera, etcétera, para la formalidad y para su uso ya en la etapa de transporte y la gestión de la información, ¿no? En el aprovechamiento. Y el tema del registro de información de trozas consiste en que se registra los datos de las trozas, ¿no? Considerando el anexo 1 de la RD 122 2015. Este hay que actualizar, ¿no? Y ahí está actualizado el libro de operaciones y hay una guía también del libro de operaciones. Les voy a compartir con, el, con César esa información del libro y de las guías para llenar el libro de operaciones, ¿ya? Básicamente ahí se detalla la lista de trozas, las mediciones, los códigos, ¿no? Nombre de la especie y el volumen, ¿no? En el tema de el registro de información en la guía de transporte, también se registra ya datos del origen, del título habilitante, ¿no? O sea, ahí va el dato del permiso, del titular, ¿no? Y esto se utiliza para demostrar el origen legal. En la ley y en el reglamento, lo que se ha definido es que la guía de transporte es un elemento sustancial para acreditar el origen legal de los productos, ¿ya? Entonces, ahora hay más facilidad porque ya se están implementando las guías electrónicas, el libro de operaciones electrónico, entonces ahí se puede ya ver la información de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las guías manuales también sirven, sobre todo para la etapa de el transporte desde el bosque, el primer transporte, ¿no? Donde a veces no hay condiciones para el uso de sistemas informáticos. En la guía de transporte debemos detallar el nombre del título habilitante, el titular, número de permiso, número de resolución, en la carga el nombre de la especie, el número de trozas o cartones y el volumen de carga, ¿no? Entonces es importante que esta información también esté en el libro de operaciones, ¿no? Y en el libro de operaciones también se registra todas esas características y de esta forma se asegura la trazabilidad de los productos, ¿no? De alguna forma ya la información permite verificar y hacer el rastreo o hacer las diligencias que ameriten para demostrar y para acreditar la trazabilidad y el origen, ¿no? El origen, sobre todo el origen legal, ¿no? El capítulo 4 es la transformación del producto forestal. Ya estamos llegando a la hora límite, así rápidamente. 4 aspectos fundamentales: acopio de trozas, el aserrío, el despuntado y el acopio de la madera aserrada. Entonces son etapas que se dan en transformación primaria, variables entre algunos tipos de centros de transformación, si son más grandes, más sofisticados, pero elementalmente siguen estos 4 pasos, ¿no? El acopio de trozas justamente consiste en que se ordenan las trozas, ¿no? En algunos casos los ordenan por especies, ¿ya? Yo he visto el centro de transformación ahora último de los, ¿cómo se llama? Bosovich en Madre Dios, en Alerta. Ellos ordenan por especies, por parcelas de costa, ¿no? Es decir, la especie A en un lado, parcela de costa, especie B, parcela de costa. Entonces le permite tener un orden, ¿no? Entonces es importante eso, también les ayuda en el tema de registro, de tener monitoreado todo el tema de la, de la transformación, ¿no? De los productos que sacan. Después está el bloqueado o aserrío principal, consiste en ya sacar, hacer los primeros cortes a la madera, ¿no? Para obtener bloques ya dimensionados o tablas, ¿no? Que sirven ya para darle un mayor valor a los productos, ¿no? Pueden hacerse, los aserreos pueden tener sierra cinta, ¿no?
pueden también tener aserradero portátil o carros portatrozas, ¿no? Es decir, por donde se van a mover las trozas para sus cortes, ¿no? Después el despuntar consiste en que una vez que se tienen los tablones, las tablas, entonces se corta para sus medidas comerciales, ¿no? Su medida comercial, para qué van a ser utilizadas, ¿no? Y básicamente es para terminar el largo de la pieza, ¿no? Ahí necesitan una máquina despuntadora o una sierra circular de péndulo, ¿no? Los que generalmente se utilizan. Después de ahí hay un acopio ya de la madera cerrada, ¿no? Para que finalmente puedan ser distribuidas y o comercializadas, ¿no? En el mercado. Eso es lo básico a tener en cuenta en la transformación primaria. Y finalmente la comercialización, ¿no? Pues sí, es un tema más amplio, tiene que ver un tema de estudio de mercado, tal vez hay un tema de elaboración de contratos, de compra-venta entre comunidad y empresa y la comercialización propiamente, ¿no? Entonces, en el estudio del mercado, básicamente, es realizar un conjunto de acciones para evaluar y analizar precios de los productos, ¿no? A cuántos se puede vender, a cuánto se está comprándose, cuáles son las condiciones. Entonces, esto, por ejemplo, es importante que las comunidades también sepan, ¿no? Tienen que saber cuánto más o menos localmente se está vendiéndose la madera, ¿no? Con eso pueden ser ya las negociaciones con los empresarios, ¿no? Para cuánto van a. Y importante también es que ellos sepan ubicar la madera, ¿no? Sepan calcular cuánto de volumen de madera están obteniendo, cuánto van a vender, etcétera. Muchas comunidades a veces son sorprendidas porque a veces no saben ubicar, ¿no? A veces no calculan bien los volúmenes y bueno, terceras personas se aprovechan de esto y muchas veces pues están perdiendo ahí las comunidades, ¿no? Para ellos pues básicamente se pueden realizar entrevistas, ¿no? Se pueden cotizar precios, es muy fácil ahora, ¿no? Tú vas a un aseladero, a un lugar de comercialización, puedes pedir por forma para ver más o menos cuánto cuesta, cuánto te va a costar, ¿no? Y a partir de ahí tener una idea de si que puede ser rentable, no puede ser rentable. Entonces, son cuestiones básicas que creo que se deben tener en cuenta, ¿no? Porque a veces también podemos tener incidencia en el manejo, en el aprovechamiento, en la tal, etcétera, pero si finalmente no es rentable, no es viable, entonces no le da sostenibilidad a la actividad, ¿no? Después, pues, ya con esto puedes ver un tema de contratos, un tema ya de mayor equilibrio, acuerdos, ¿no? Y donde ambas partes ganen, ¿no? Tanto el vendedor, el comprador, y también puedan establecerse los compromisos para su cumplimiento, ¿no? Y finalmente el comercio, que sea, pues, básicamente vender los productos que se obtienen o que se provienen del área de manejo, ¿no? Y principalmente el beneficio económico. En este caso, el beneficio tiene que traducirse en también beneficio hacia la comunidad, ¿no? Y eso es indispensable en manejo forestal comunitario. Muchas veces no se hace un manejo adecuado de esto y por ahí también hemos visto que a causa de esto se ha tenido mucha incidencia en tema de procesos administrativos, multas que generalmente han caído a las comunidades. La idea es que pues nosotros como profesionales podamos hacer mayor incidencia en estos aspectos. Lógicamente, pues no somos los expertos, pero nociones básicas para que las comunidades puedan orientarse de la mejor manera en su ámbito, sobre todo de manejo de sus recursos, ¿no? Gracias, colegas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que la presentación haya sido, pues les sirva en el desarrollo tanto profesional, de repente académico, de repente también de prestación de servicio a alguna comunidad y puedan brindar esos conocimientos, ¿no? Muchas gracias. Si hay alguna intervención final, ya no para poder aclarar. En todo caso, de repente, si hay una información que ustedes requieran, también para poder facilitarlas, ¿no? Muchas gracias.
¿Tienen alguna pregunta para el ingeniero? No hay ninguna, ¿no? Bien, estimados, nos vamos a quedar ahí entonces. Bueno, quiero agradecer al ingeniero Gastón nuevamente por su tiempo, bueno, su conocimiento brindado. Y bueno, también para hacerle llegar les voy a hacer llegar esos archivos que me lo va a hacer pasar me lo va a pasar el ingeniero y les hago llegar. ¿Ok? Sí, César, mañana te estoy pasando los Sí, no hay materiales, problema. también material complementario, por favor. Ya, Ya, excelente. ok. Gracias, Gracias, Adrián. ingeniero. Una próxima Tenga oportunidad. buenas noches. Bueno, hasta otra oportunidad. Me imagino que sí vamos a contar con usted para otras clases por acá con juris ambiental. Ya. Gracias. Bueno, Gracias, gracias también a todos, estimados. gracias, César. Hasta otra oportunidad. Chao, colegas. Hasta luego.